Estamos de vuelta con ustedes en su programa Hablemos de Salud. Bajo el patrocinio del Colegio de Médicos del Guayas, presentamos su programa Hablemos de Salud, una alternativa en salud en medicina preventiva, conducido por Félix Villacrés. Ya regresamos con más de su programa Hablemos de Salud. ITB, Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 20 años formando profesionales de éxito. Estudia lo que siempre quisiste: enfermería, podología, gerontología, administración de empresas, contabilidad y auditoría, análisis de sistemas. También puedes obtener tu título de conductor profesional. La prevención empieza en la niñez, llenando las necesidades de amor, atención y diálogo, eliminando el trato violento o la sobreprotección, disciplinando con amor, firmeza y claridad, para prevenir los males que afectan a la humanidad. Hablemos de salud. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Hablemos de Salud. Bienvenidos amigos a una nueva entrega de su programa. Gracias por permitirnos compartir este momento con ustedes. Gracias por permitir que el Colegio de Médicos del Guayas, junto con su canal preferido Telemilagro, ingrese al lugar donde usted se encuentre para tratar temas de salud. Su programa Hablemos de Salud le da la bienvenida y hoy vamos a tener el agrado de tener un diálogo con un representante de la Armada del Ecuador. Él es el licenciado Javier Alvarado Matos, terapeuta ocupacional, máster en salud y seguridad en el trabajo, analista en salud ocupacional de la Armada del Ecuador. El licenciado Javier Alvarado Matos muy gentilmente ha accedido a una invitación que le hemos hecho para tratar un tema que es de vital y fundamental importancia dentro de la vida diaria de cada uno de nosotros. Hoy estamos atravesando una serie de momentos que a veces nos cogen desprevenidos y no sabemos qué hacer. Los problemas de terremotos, de temblores que se presentan a diario, de situaciones telúricas y problemas que hay que afrontarlos con verdadera serenidad y más que todo con un conocimiento, saber qué hacer. Vamos a ver, licenciado Alvarado, un gusto tenerlo aquí. Buenos días. Este es su programa. Félix. Para tratar este tema que es importantísimo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo actuar en situaciones catastróficas? En estos problemas que se presentan. Hace poco tiempo tuvimos un temblor, hemos tenido otros. Hace un tiempo atrás hubo un terremoto. Y mucha parte de la ciudadanía no sabe qué hacer, cómo actuar. Es importante tener una educación en este aspecto. Bien, de antemano, gracias al licenciado Félix por la invitación y poder compartir con ustedes en esta mesa informativa, específicamente hablando de lo que en nuestro país está pasando actualmente. Cabe recalcar que debido a nuestra ubicación geográfica en el continente sudamericano y a las fallas geográficas, valga la redundancia, en el que encontramos en nuestro territorio, hemos venido pasando situaciones que ameritan un cuidado especial. En este caso, frente a los desastres naturales, específicamente a lo que tiene que ver con los movimientos telúricos. Como bien el licenciado decía, hace el año pasado el terremoto que afectó a algunas de las provincias del Ecuador, lo cual fue muy catastrófico, dejando una X cantidad de personas fallecidas, por lo cual debemos tomar conciencia en qué debemos hacer para prevenir y gestionar el desarrollo de planes de emergencia y contingencia que puedan mitigar como tal la acción de estos efectos naturales sobre la naturaleza y más aún sobre el hombre. Cabe recalcar que estos planes de emergencia no solamente deben darse a nivel de las empresas, a nivel de los colegios, sino que deben nacer de una cultura desde el hogar. ¿Por qué desde el hogar? Porque justamente es allí donde nosotros debemos
informarnos en el qué hacer frente a este tipo de situaciones. La Secretaría de Riesgos en su página web tiene un instructivo, llamémoslo así de esta manera, del plan de emergencia familiar, en el cual indican las responsabilidades, el quehacer de los miembros de una familia, la ubicación geográfica de su casa, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, para con esto poder accionar el plan de emergencia y poder ejecutar de una forma adecuada y precisa las acciones que deben realizarse cuando exista este tipo de acontecimientos. En los casos específicos, por ejemplo, se presenta un movimiento telúrico, ¿cuál es la actitud que debe tomarse en ese momento preciso? Yo parto de una frase que en México la escuché, justamente porque México tiene unas situaciones geofísicas muy parecidas a nuestro país. No corra, no empuje, no grite. Bajo esas tres primicias, no corra, no empuje, no grite, es como yo puedo en este caso actuar o enseñarle a las personas que están a mi alrededor el actuar frente a este tipo de situaciones. Al momento que ocurre el movimiento telúrico, hablando específicamente de los movimientos telúricos, lo que se aconseja es que la persona conserve totalmente la calma. Y luego de que cese el movimiento telúrico es donde yo proceda como tal a evacuar la edificación, a buscar un punto de encuentro o a su vez salvaguardarme en un lugar donde pueda yo, en este caso, de que la estructura colapse o donde yo me encuentre, mi integridad física frente a esta situación. Pero puede ser el caso, por ejemplo, yo estoy en un edificio de 4 pisos y estoy justamente en el 4º piso y viene un movimiento telúrico, un fuerte temblor, 6.5, 6.3 y sacude fuerte este edificio. Yo quiero salir de ahí porque sé que ese edificio se puede venir abajo. Si yo me quedo ahí, digo, puedo morir. Un análisis que hicieron en Colombia sobre las edificaciones en Sudamérica, más que todo de la costa del Pacífico, indicaron de que las edificaciones de nuestro contexto no están adecuadas para soportar movimientos telúricos, ¿sí? Están hechas de una manera no adecuada, llamémoslo así, de una forma. Y en el caso que yo estoy en un edificio, vamos a valernos de la experiencia de otros países y nos vamos a valer de un dicho también que dice que aprender de lecciones ajenas, ¿no? Cuando yo me encuentro en un piso elevado, lo más aconsejable es no bajar, sino más bien subir. Si nosotros podemos observar video del colapso de ciertas edificaciones, en este caso de más allá de 3 o 4 pisos, colapsan la parte baja, pero las partes altas que lo que hacen es desplomarse por encima de las otras placas y lo que se quedan íntegro es la parte de arriba. Ese sería uno de los consejos, le digo, con base a lo que han vivido otros países, es decir, otros países. No tratar de bajar por la escalera, ni Exacto. por ascensor, ni nada de esto, sino subir a lo alto del edificio. Exacto, subir a lo alto del edificio. Y eso, pero y si esa planta de arriba se viene abajo. Esa es justamente las situaciones. ¿Cómo están construidas nuestras edificaciones? Nuestras edificaciones están construidas a nivel de losetas, una sobre loseta, sobre otra, sobre otra. Al momento de colapsar las estructuras de estas edificaciones, lo que colapsa son los pilares. Y las losetas lo que hay son caer a manera de sándwich una sobre otra. Entonces, lo que se aconseja en este caso, como el remesón, obviamente, lo que va a hacer es que el edificio se mueva en las 3 dimensiones. Lo que va a hacer es que las losetas caigan como sándwiches, vuelvo a decir, una sobre otra, y las de encima van a sufrir menos el impacto del colapso de la estructura. Muy buena su observación. Amigos, en un momento dado que tengamos este problema, ya sabemos cómo debemos actuar. Ahora, ¿qué medidas de seguridad personal debemos de tomar en este momento? Por ejemplo, se habla de que tengan lista su maleta, tengan listas sus cosas más indispensables. ¿Cuál sería lo necesario, lo indispensable que haya a la mano para poder estar prevenido de un desastre de una gran magnitud? Pienso
que antes de tener las cosas a la mano tenemos que tener en claro por dónde vamos a salir, cuál va a ser nuestra ruta de evacuación, dónde nos vamos a encontrar, qué vamos a hacer en este caso. Y luego de eso sí pensar qué debo tener a mano. En este caso la OMS recomienda que para este tipo de situaciones se tenga a mano una mochila preparada con ciertos implementos básicos como son cobijas, agua, linternas, fósforos, comida enlatada y lo primordial que desde mi punto de vista muy personal que se debe tener en cuenta, los documentos. Por lo menos se debe tener en cuenta la documentación personal, sus documentos tenerlos a mano por cualquier situación. En el caso de, les voy a contar una experiencia que pasó con documentación, específicamente con lo que pasó en Armero, en una población de Colombia. Ellos en el año, no me recuerdo si fue el 84 o el 85, hubo una erupción de un volcán, el volcán provocó un deslave, el deslave arrasó totalmente con la población. Murieron aproximadamente 25.000 personas en esa tragedia. Y para lo cual luego de cuando ya se trató de en este caso de restaurar a los sobrevivientes, no tenían identificaciones, no se podían de las casas, no tenían documentos de las casas, no tenían ningún tipo, o sea, eran personas que no tenían absolutamente ningún tipo de, llamémoslo así, registro de su existencia sobre la faz de la tierra, porque todo se había perdido. Entonces sí me parece prudente tener, aparte de la mochila, por lo menos una copia de sus documentos en esa mochila, para poder tener en cuenta y poder identificar a las personas por cualquier situación. Ahora, hay algo muy importante, mi sargento, que recalcar aquí. Muchas personas abusan de las redes sociales. Y esto trae una serie de situaciones muy trágicas, porque a veces una persona que sea propenso a sufrir un infarto puede ocurrirle. Hace poco tiempo había un movimiento telúrico fuerte y por ahí enseguida las redes sociales decían estamos próximos a tantas horas que ocurra un desastre de 10.8. ¿Cómo actuar en este momento? ¿Qué hacer? ¿Cuál debería ser la actitud que deben tomar las personas responsables, encargadas de hacer el control de esto? Porque esto tiene que haber un control también, ¿no? No es posible que se distorsionen las cosas. Si bien es cierto, la tecnología nos ha traído muchos beneficios, podernos comunicar de forma inmediata, poder transmitir algún documento, etcétera, pero también nos ha traído ciertas falencias, y una cierta falencia es la desinformación. Mi recomendación desde el punto de vista profesional, hagamos caso omiso a lo que las redes sociales desinforman. Mientras no venga de una fuente clara, con criterios técnicos, metodológicos, criterios científicos, que avale tal situación, es una información que no tiene ninguna validez dentro del contexto de la situación que estamos pasando. Para esto no faltan los bromistas, no faltan las personas alarmistas, no falta las personas que deseen causar el caos y aprovecharse de esta situación, pasando mensajes de audio, pasando imágenes, pasando frases, etcétera, que lo que hacen justamente es alterar el orden público, alterar la tranquilidad de las personas, y más aún, como usted está diciendo, personas que muy susceptibles pueden sufrir otro tipo de complicaciones en su salud por este tipo de alarmas, que no tienen ninguna conceptualización, no tienen ninguna validez. Para esto, vuelvo, repito, solamente hacer caso a lo que los organismos pertinentes den información. Viene la otra parte, que lo que dicen, no, es que los organismos pertinentes nunca dicen la verdad. Eso es una falsedad. Justamente los organismos están para eso, para compartir lo que está sucediendo, y para con eso que está sucediendo poder actuar de forma eficaz y efectiva frente a las situaciones. Estamos conversando con el licenciado Javier Alvarado Matos, él es terapeuta ocupacional, máster en salud y seguridad en el trabajo, analista en salud ocupacional de la Armada del Ecuador.
sobre este tema que es muy importante, al cual usted debe tomarle mucha atención, cómo actuar, cómo prevenirse en casos de problemas telúricos que se presenten, terremotos, temblores. Se habla de tsunamis aquí, pero tsunamis en Ecuador no estamos en condiciones de que haya un tsunami todavía, porque parece que las cosas nunca van a darse, ¿no? Bueno, haciendo referencia a los tsunamis, obviamente esto obedece a ciertas características que debe tener el movimiento telúrico para que se origine un tsunami. Mientras el sismo no tenga esas características, obviamente no se va a ocasionar un tsunami. Y esto obedece justamente cuando el sismo tiene un punto donde el epicentro del sismo tiene una cercanía a la costa, o a su vez se dio mar adentro. Entonces ahí sí habría la oportunidad de que se pueda desarrollar este tipo de amenaza natural, ¿no? Como sería el tsunami. Pero para esto tenemos los sistemas informativos del Instituto Oceanográfico de la Armada, que están las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, que están siempre vigilantes con respecto a esta situación, de que un sistema de alerta temprana sobre los tsunamis que se puedan ocasionar producto de movimientos telúricos. Es decir, puede darse el caso, pero mientras no haya el epicentro en el mar o cerca de la costa, no va a haber probabilidades. No va a haber probabilidades como tal. ¿Qué grado debe llegar el movimiento para que haya probabilidades de un tsunami? Vuelvo como le decía hace un momento, para que se pueda un tsunami alterar el orden natural, tiene que cumplir ciertos requisitos atmosféricos, ciertos requisitos geológicos que puedan dar como resultado el tsunami. Se ha dado casos de que movimientos telúricos como el que ahora poco tuvimos, de 6 puntos y más, pueden ocasionar un tsunami. Pero vuelvo a decir, esto porque debe reunir ciertos criterios. Deben estar en concordancia todos esos criterios para que diga, se dio el tsunami. Mientras no se den esa concordancia entre esos requisitos, llamémoslo así de esta manera, no se puede dar el tsunami. Y hay algo importante, veía en internet hace poco tiempo de que dice, cuando usted esté en la playa y vea que el agua, el mar se retire, venga y se retire, ponga alerta y retírese, busque lugares seguros porque puede haber un tsunami. ¿Ahí verdad esto? El consejo más práctico sería que si usted está en la playa y usted obviamente se encienden las alarmas de que hubo un sismo o usted sintió el sismo, automáticamente mi consejo es que proceda a evacuar a lugares altos y no esperemos a ver el signo de que el mar se aleja de la playa, se retrocede como en términos adecuados, retrocede de su límite normal hacia atrás para luego otra vez ser llenado. Entonces lo ideal sería que apenas usted sienta el sismo, os den la alarma de que hubo un sismo, usted evacúe de los lugares costeros. Esa sería mi mejor recomendación, antes de ver el signo de la retirada del mar. Vamos a seguir conversando con el licenciado Javier Alvarado Matos sobre este tema. Antes, unas recomendaciones de costumbre. Siga con nosotros. Ya regresamos con más de su programa. Hablemos de salud.
familia bolivariana. Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Hablemos de Salud. Gracias amigos por continuar con vuestra sintonía. Estamos conversando con el licenciado Javier Alvarado Matos. Él es analista en salud ocupacional de la Armada del Ecuador. Sobre este tema de cómo actuar en los momentos en que se nos presente una catástrofe de esta naturaleza, un temblor fuerte, un terremoto, un tsunami. ¿Qué otras cosas más son indispensables y necesarias que usted considera oportunos para que la ciudadanía conozca y sepa cómo actuar, qué hacer en ese momento para no cometer errores y sobre todo salvar vidas? Pienso que uno de los principales pilares que se debe fomentar a nivel del territorio nacional es la prevención y la información. La prevención y la información para estar capacitados y poder actuar frente a este tipo de situaciones que pueden afectar a nuestra población ecuatoriana. Que se debe dar, vuelvo como repetí y tomando las palabras del principio de la entrevista, desde los hogares, desde las familias, luego ser fortalecidos en las instituciones escolares, colegios, para luego también ser aplicados en las empresas y lugares de trabajo. Porque todos estamos involucrados en este tipo de situación. Al momento que ocurra un terremoto o un evento natural adverso que atente contra la seguridad de la población, todos vamos a ser los afectados. No solamente van a ser afectados los niños, no solamente van a ser afectados los adultos mayores, no solamente van a ser afectados cierta población. Toda la población en general de un territorio puede ser afectada como tal. Vuelvo a recalcar, y más aún valerme de una frase: lo que el tiempo no perdona, lo que a tiempo no se hace. Entonces, al explicar esta frase, lo que el tiempo no perdona y lo que al tiempo no se hace, es que si no cogemos conciencia actualmente sobre las situaciones que estamos pasando y no nos preparamos, no nos capacitamos para prevenir, lo que vamos es luego a lamentar aquello que no pudimos hacer con tiempo. Entonces, esto también es un llamado para todas las personas que estamos involucradas en el aspecto de la seguridad, de poder gestionar más aún, de que lleguen a toda la población la información adecuada, de una forma eficaz, oportuna, y que sea también en este caso no alarmista, sino más bien que sea lo adecuado. Vuelvo a repetir, que sea la información adecuada del qué hacer frente a este tipo de situación. Yo, si me permite usted, licenciado Alvarado, agregaría también una frase también que dice que la mente del ser humano es como un paracaídas que no funciona mientras no se abre. Tenemos que tener la mente abierta para poder actuar en una forma serena, tranquila y oportuna para poder salvar nuestras vidas y poder salvar la vida de los demás. Esto es muy importante, ¿no? Sí, eso es justamente lo que acogiendo sus palabras, ¿no? Tenemos que estar abiertos para cambios de actitud. Ese sería el pilar fundamental también, el cambio de actitud. El cambio de nuestras actitudes frente a ciertas situaciones, en el decir, nosotros jamás nos íbamos a imaginar de que un 16 de abril del 2016 un terremoto iba a afectar a nuestro país, pero lamentablemente ocurrió, nos pasó también a nosotros. No podemos nosotros decir, no, eso pasa en otro lado, o eso pasa en otro continente, eso pasa en otros países. No, a nosotros nos ocurrió. Y vuelvo a retomar, nosotros estamos en una ubicación geográfica que
en ciertas partes somos favorecidos. Tenemos 3 regiones, costa, sierra, oriente y bueno, ni una cuarta la región insular. Pero también esa ubicación geográfica estamos en un punto clave donde se dan muchas fallas geológicas como tal. Entonces eso nos da un aspecto de vulnerabilidad frente a este tipo de situación o amenazas naturales. ¿Usted considera que debe de darse cursos, conferencias en forma masiva a toda la comunidad para educar en este aspecto? Tengo entendido que la Armada del Ecuador también colabora bastante con este aspecto, ¿no? Con la comunidad, orientando y facilitando, ¿no? Sí, como les decía, la información es uno de los pilares fundamentales para la prevención, la información y la capacitación. Entonces, desde este punto de vista, los organismos, tanto estatales, gubernamentales y no estatales, deben de formar parte de este sistema de información adecuado para tomar acciones precisas y más aún instruir a toda la población, sin excepción de personas. Todos, sin excepción de personas, para poder ejecutar acciones precisas y poder actuar de manera oportuna cuando ocurra un acontecimiento que Dios quiera no nos golpee otra vez como lo que pasó el año pasado. Es también cierto que dentro de la Armada también se realizan muchas capacitaciones a nivel de, más que todo el Instituto Oceanográfico de la Armada, con sus campañas a nivel del territorio nacional, específicamente dando la oportunidad de conocer a la población de qué es lo que se debe de hacer en caso de un tsunami en los territorios costeros. Y más que todo, a quienes debemos hacer hincapié en este tipo de información o capacitación, o como usted lo quiera denominar, es a los niños. Los niños son una esponja que acogen toda esa información y vamos a ver que ellos van a hacer un efecto multiplicador sobre lo que ellos aprenden para luego crear una sociedad que tenga conciencia y que pueda actuar oportunamente. Algo que considero que es un pequeño mito dentro de las personas. A veces han fomentado, y a mí personalmente desde muy pequeño me decían, cuando hay un temblor, métete debajo de la mesa y ahí vas a estar bien. ¿Hay verdad en esto o digamos no funciona mucho eso? Bueno, hay controversias. Así como también existe que si el triángulo de vida, también existen teorías sobre colocarse sobre un lugar firme que soporte en este caso el colapso de alguna estructura y pueda salvaguardar la vida. La más reciente y que está en auge, llamémoslo así de esta manera, o que está de moda, podemos llamarlo, es buscar un lugar donde nos pueda facilitar el llamado triángulo de la vida. El triángulo de la vida es en este caso formado por estructuras que al momento de caerse puedan dar la oportunidad de la persona salvaguardar su integridad en un espacio reducido formado por lo que ha caído. En este caso puede ser al lado de una pared, de un pilar fuerte, al lado de un mamparo, al lado de unos muebles resistentes, para que estos a su vez al momento de que caigan las otras cosas dejen un espacio para que la persona pueda salvaguardar su integridad, pueda en este caso tener un tiempo para que pueda ser rescatado, ¿no? Como tal, el triángulo de la vida se lo ha verificado que sí resulta, que sí tiene un cierto grado de eficacia, podemos llamarlo así. Pero también se ha dado el caso de que personas que se han salvaguardado frente a estructuras sólidas se han puesto por debajo de ellas, también se han salvado. Entonces, depende de la situación. Desde mi punto de vista depende de la situación que se dé para poder en ese momento decir, esto voy a hacer lo que voy a ejecutar para poder salvaguardar mi integridad. Algo más, usted que maneja el tema de la salud ocupacional y seguridad en el trabajo, ¿existe seguridad a nivel general para estar cubiertos en cualquier catástrofe que se presente en un momento dado actualmente, o qué nos falta todavía? Creo que nos falta aún mucho por aprender. Nos falta mucho por aprender y se lo pudo evidenciar el día que sucedió, el día que se iba a efectuar el simulacro en la ciudad de Guayaquil, pero previo antes del simulacro ocurrió en la realidad un temblor, un movimiento telúrico.
lo cual encendió las alarmas, y al momento usted pudo ver en las calles cómo la gente salía de forma descontrolada, no de forma organizada, de empresas, de edificios, de centros comerciales, de todos, de escuelas, de colegios, las madres golpeando las puertas, tratando de sacar a los niños, la gente en la calle desorientada, sin saber qué hacer. Entonces eso es lo que todavía aún nos falta, tomar conciencia y tomar en serio las capacitaciones, si llegásemos a tener en este aspecto, para poderlas poner en práctica. Y más que todo, vuelvo a repetir, las acciones que se deben tener: no corran, no griten, no empujen, porque esto es lo que va a generar caos, y lo que puede generar, a más allá del movimiento telúrico, la caída de más víctimas por el desorden que causa las personas y no conservar la calma al momento de este acontecimiento. Los buenos ejemplos dicen que siempre hay que aprenderlos. Chile es un país que ha sido azotado por muchos problemas telúricos fuertes, y Chile actualmente tiene una cultura muy desarrollada en cuanto a cómo sobrevivir en estas situaciones, ¿no? Sí, entonces nosotros podemos observar, justamente acogiendo sus palabras, Chile ha sido uno de los referentes a nivel de Sudamérica en qué hacer en caso de un sismo, un movimiento telúrico. Conversando una vez con un colega chileno, el día que no tiembla en Chile no es Chile. Entonces ellos ya se han adaptado, llamémoslo así de esta manera, a los sismos que a diario, que muchas veces se llegan a dar en el territorio chileno. Pero ojo con esta parte de aquí: el hecho de que exista casi todos los días, podemos llamarlo así, estoy exagerando a lo mejor, un movimiento telúrico, no significa de que debemos acostumbrarnos. Más bien, esa sería la principal alerta para estar siempre preparados. El estar siempre preparados frente a estas situaciones. No el hecho de que no, que aquí tiembla toda la semana, es normal que haya un temblor. No. El hecho de que exista toda la semana un temblor significa que debemos estar más preparados cada día o cada vez que exista se encienda una alerta de este tipo. Casi estamos con pocos minutos ya para término de la programación. Pero antes que hagamos esta despedida, quisiera que usted nos dé sus conocimientos muy claros en este tema para toda la ciudadanía que nos está viendo, toda la zona 5, Milagro, Naranjal, Naranjito, Yaguachi, en toda la provincia y en todo el mundo a través de el internet, Facebook, YouTube, a quienes damos nuestro cordial saludo y nuestro agradecimiento por permitirnos estar con ustedes semana a semana con diferentes temas que vamos tratando. Quisiéramos que usted nos dé algunos consejos muy sabios en este tema para que las personas tengan muy bien presente qué hacer, cómo prevenirse, cómo actuar en un momento dado. Retomamos lo que hace un momento mencionamos. Las familias tienen que estar capacitadas. Invito a la familia ecuatoriana, a la familia televidente, que ingresemos a la página, en este caso de nuestra Secretaría de Gestión de Riesgo, y nos bajemos el plan de emergencia familiar y lo hagamos a manera de ejercicio para concientizarnos, que llenemos cuál es la ubicación geográfica de nuestra casa, cuáles son las vulnerabilidades de nuestra casa, qué es lo que debemos hacer antes, durante y después en este tipo de acontecimientos, cuáles son las responsabilidades que le vamos a dar a papá, a mamá, a las personas, a los demás integrantes de la familia, qué hacer en caso de que tenemos alguna persona con discapacidad, quién se va a encargar de ella, quién se va a encargar de la mochila, quién se va a encargar de bajar los breques. Entonces todo este tipo de situaciones depende y nace en la familia. Entonces ese sería mi primer consejo y el más primordial, llamémoslo así, de que las familias tomemos cartas en el asunto para concientizarnos a todos y saber qué hacer en este tipo de situaciones. Luego de eso están, como le digo, las instituciones educativas, donde también se debe fomentar las medidas de seguridad en todo aspecto, no solamente en el sentido de que ahora, porque están de moda los temblores, vamos a hacerlo solamente simulacro por temblores, sino en muchos aspectos más que involucran la seguridad ciudadana, desde la educación vial, al momento la parte ecológica, muchos otros aspectos que involucran también que las escuelas y colegios deben colaborar para la formación de nuestros ciudadanos. Acogiendo sus palabras, no corra, ¿no? No corra,
no grite y no empuje. Esas serían también lo básico que tenemos que tener en cuenta al momento que exista un movimiento telúrico. Recuérdelo. Recuerde siempre esto, no corra, C, no grite, G, y no empuje. Y no empuje. CGE. CGE. CGE, téngalo presente en su mente cuando haya estos problemas de un temblor, un terremoto. CGE, correr, gritar y empujar. No lo haga, no lo haga. Tenga serenidad, tranquilidad y verá como todas las cosas se resuelven favorablemente para usted, para su familia y todos, ¿no? Licenciado, ha sido un gusto, un agrado poderlo tener aquí en su programa, pues lo invito, este es su programa. Y usted, con su calidad de analista en salud ocupacional de la Armada del Ecuador, nos ha podido proporcionar algunos datos muy interesantes, muy importantes, en base a su experiencia profesional, para que la ciudadanía de todo el país, de todo el mundo que nos está viendo, pueda tener una orientación más clara de qué significa la prevención en momentos de una catástrofe telúricas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado Félix. Muy amable. Gracias a ustedes, amigos, y estamos invitándolos para el día miércoles a las 5 de la tarde. Se estará reprisando este programa. Y los invitamos para el próximo lunes, un nuevo programa que vamos a tener próximamente, el programa de fin de año. Y antes de terminar, quisiéramos hacerle una referencia muy brevísima al Colegio Médico de Guayas. Acaba de concluir el Congreso de Salud Ocupacional. Fue un éxito rotundo en el Oro Verde, una asistencia masiva de profesionales en salud ocupacional, y también hace poco, ayer clausuró el Congreso Especial para Pacientes con Cáncer, un congreso que tuvo un éxito también rotundo, donde participaron muchos pacientes con cáncer para conocer cuál era su actitud, su procedimiento, cómo actuar en su vida, cómo mejorar su calidad de vida. Esto fue un éxito total. Por otro lado, también la Sociedad de Oncología realizó una cena científica en el Hotel Sonesta con mucho éxito, donde se presentaron proyectos, conferencias con todos los oncólogos del país y de la ciudad para analizar el tema del cáncer en sus detalles más importantes. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Buenos días. Hablemos de salud. La prevención empieza en la niñez, llenando las necesidades de amor, atención y diálogo, eliminando el trato violento o la sobreprotección, disciplinando con amor, firmeza y claridad, para prevenir los males que afectan a la humanidad. Hablemos de salud. ITB, Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 20 años formando profesionales de éxito. Estudia lo que siempre quisiste: enfermería, podología, gerontología, administración de empresas, contabilidad y auditoría, análisis de sistemas. También puedes obtener tu título de conductor profesional. Bajo el patrocinio del Colegio de Médicos del Guayas, hemos presentado su programa Hablemos de Salud, una alternativa en salud en medicina preventiva, conducido por Félix Villacrés.